Amén. Habíamos terminado la semana pasada de ver el caso de Josías, ¿se acuerdan? Cómo él cortó con esa condena generacional que tendría que haberse cumplido por el pecado de su padre, de su abuelo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con Josías que cambió su historia? Volvió a su corazón del pueblo a Dios. Hay una palabrita ahí en el texto. ¿Qué sucedió en su corazón? Se convirtió. Se convirtió. Se convirtió. Él no quiso mantener la conducta ni el pecado de sus ancestros, sino que tuvo una experiencia genuina de conversión, y eso hizo que eso que venía en la familia terminara, se cortara. El último punto de lo que veíamos la semana pasada dice: el arrepentimiento es personal. La culpabilidad de mi padre no me hace culpable, ni el arrepentimiento de mi madre me hace inocente. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Más allá de las causas que provocan la muerte física, Jesús se enfoca en la muerte espiritual. Esa alma morirá. Continuamos, aunque este punto un poco va a ser un repaso de lo que ya estuvimos viendo. El punto C, una nueva genética. Y ahí aparece el pasaje de Jesús con Nicodemo. ¿Se acuerdan del diálogo que tuvo? En donde el Señor le planteaba la necesidad de que te es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. Punto 1, Marito. Bueno, el nuevo nacimiento. No te maravilles que te he dicho, es necesario nacer de nuevo. La palabra griega para nacer es genao, concebir, engendrar, raíz del término gen. El nacimiento espiritual al que se refiere Jesús no solo es provocado por procedimientos naturales, Juan 1:13. El milagro de la regeneración es realizado por Dios, Tito 3:4-5, 1 de Pedro 1:23, operando nuevamente para que entendamos el mensaje del Evangelio. Lo creamos y voluntariamente decidamos recibir a Jesús en nuestra vida, para que Él gobierne a partir de este momento. La genética de Dios inicia una nueva vida, ahora somos sus hijos. Juan 1:12. Bueno, tenemos que ir a esos textos. ¿Qué dice Juan 1:13? Casi de memoria ya. A todos los que le recibieron, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿a quiénes? ¿Quiénes tienen ese derecho de ser llamados hijos de Dios? Según el texto. Todos los que le recibieron. A los que creen. A todos los que le recibieron y a los que creen se les ha hecho hijos de Dios. En Tito 3:4-5 y 1 de Pedro 1:23 hay cosas muy interesantes ahí, profundas. Vamos a tratar de no ahogarnos en la profundidad, pero son textos clave que hasta todavía en algunos casos se debaten algunas cuestiones sobre esos textos. Por ejemplo, la regeneración. ¿Cuándo comienza la regeneración? ¿Qué dice Tito 3? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó. Cuando se manifestó la bondad, la gracia de Dios, su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia, eso es claro, ¿no? Ya lo tenemos más que claro. No es que la salvación viene por algo que nosotros hayamos hecho para ganarla,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es una doctrina, la de la regeneración, interesante porque nos lleva a preguntarnos cuándo comenzó la regeneración. ¿Primero nos salvó y después empezó la regeneración? ¿O primero fue la regeneración para que podamos ser salvos? Primero la regeneración para que podamos ser salvos. Bien. Hay dos líneas de interpretación, dos posturas. Una es la calvinista y otra es la arminiana. Calvinistas y arminianos todavía siguen debatiendo. ¿Qué fue primero, huevo o la gallina? Bueno, el hecho es que hubo un lavamiento, dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué fue primero, el lavamiento o la regeneración? Los simultáneos. Yo soy más de la idea de lo simultáneo. Bueno, ahora vamos a ver por qué. Porque para que podamos ser salvos, ¿se acuerdan que al principio del curso veíamos que nuestro estado espiritual ¿cómo es? ¿Cómo estábamos? Muertos. Y decíamos que un muerto por sí mismo no puede darse vida. Tiene que haber algo que actúe, algo externo que opere para dar vida, para reanimar, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo de uno que cae planchado porque vio los precios del Mariano? Y bueno, ¿qué tuvieron que hacer en el Mariano? Llamar al SEM, mientras que venga el SEM, porque también tiene su tiempito, reanimación, RCP, alguien tiene que actuar desde afuera para intentar que recupere los signos vitales, porque por sí mismo no lo puede hacer. Espiritualmente veíamos que pasa algo similar. Es Dios el que opera, toma la iniciativa para nuestra salvación. Por eso la prédica del Evangelio es fundamental, para que el Espíritu Santo actúe de tal manera que esa persona por un momento pueda tener la claridad para entender el mensaje y, como dice ahí, deliberadamente tomar una decisión. Eso yo creo que lo vamos a resolver, cómo fue que actuó, cómo fue que se dieron las cosas cuando estemos con el Señor, ¿no? Sí creo también que a veces, o sea, yo tengo mi fecha de haber tomado la decisión por el Señor, ¿no? 31 de julio del 76. Y la tengo ahí como fecha de cumpleaños. Pero también entendí que no fue ese el día en que el Señor empezó a trabajar con su gracia sobre mí. Ya lo venía haciendo. Ahí es como que se blanqueó oficialmente, pero ya venía encaminándose. Ya venían pasando cosas. Ojo que a nosotros también nos pasa lo mismo. Sí, a mí también me pasa lo mismo. Yo iba curandero y hacía algo en una macana y me sentía mal. O sea, como que sabía que estaba mal y sin duda ya era el Espíritu Santo que estaba trabajando. Sí. Bueno, el Espíritu Santo genera convicción de pecado. Claro, yo Bueno, sabía que estaba mal y me llevaba a comunión, me ponía más y no estaba bien. yo después fui atando caos en mi historia y dándome cuenta de que Dios me fue guiando desde que era chiquito, ¿no? O me fue preservando para que cuando llegue el momento, a pesar de las macanas que uno se manda en la vida, Dios usa, como dice ahí, por su misericordia, ¿no? Es un regalo. Entonces, no podemos negar de que ya el Espíritu Santo está haciendo algo. Cuando uno se da cuenta de eso y toma la decisión de decir, Señor, yo te necesito, quiero que perdones mis pecados, que vengas a mi vida, sabemos que en ese momento el Espíritu Santo, porque lo habilitamos para que entre, empieza a hacer formalmente desde nuestro espíritu una obra por eso está complicado decir regeneración, porque
¿Cuándo comenzó la obra de la regeneración? ¿El 31 de julio del 76? ¿O ya empezó a preparar el terreno para que se dé ese milagro? Porque es un milagro la regeneración. Pero también aparece el término renovación y también lavamiento. Son conceptos que están lindos para estudiarlos más profundamente. No los vamos a hacer ahora en el curso, pero fíjense cómo va operando, cómo se va dando esto del nuevo nacimiento. Y así también hablábamos de la diferencia entre nuevo nacimiento y nueva. Lo vimos eso, ¿no? Al principio. Bueno, por eso decía que este punto va a ser un poco recordar eso, que es importante entenderlo, para darnos cuenta de qué es lo que pasa en nuestra vida. A partir del nuevo nacimiento se empieza a formar la nueva criatura. Ahí sigue el Espíritu Santo lavando, sanando, liberando, haciendo de nuevo. Ahora el término ese gen, que aparece en regeneración, en el griego aparece gen, ¿no? La raíz de esa palabra dentro del término, que ahora nos habla de una nueva genética. Hasta ese momento, antes de conocer al Señor, nuestra genética era natural. Pero ahora hay una genética espiritual. Ahora somos hijos de Dios. ¡Epa! Cambia la cosa, ¿no? Ya nuestra naturaleza, si bien seguimos siendo pecadores, la diferencia es que somos arrepentidos. Pecadores arrepentidos que se dieron cuenta de su situación y buscaron en el Señor el perdón y empezaron una nueva vida, dejando que el Espíritu Santo nos regenere. O sea, que genere en nosotros una nueva vida. Por lo tanto, hay una nueva genética. Esto es profundo, ¿no? Y maravilloso, porque por nuestra genética natural sería imposible lograrlo. Tiene que intervenir algo divino en nosotros para operar esos cambios. Y esto es fundamental entenderlo porque nos va a ayudar en el resto de nuestra vida. Porque cada vez que tengamos alguna caída, algún pecado, o alguna tentación ande dando vueltas por ahí, o el enemigo quiera traernos de vuelta al pasado, ¿no? A nuestros gustos del pasado, que siempre lo va a estar haciendo, ¿no? El hecho de entender que el Espíritu Santo está en nosotros y quiere preservarnos, nos va a ayudar a plantarnos y decir, no, pará, esto fui antes. A veces el enemigo, ¿qué hace cuando uno comete un pecado? Te trabaja la cabeza. Ah, ¿viste? ¿Vos te pensás que Dios te perdonó? ¿Vos estás seguro de tu salvación? ¿Vos pensás que cuando venga el Señor te va a llevar a la nube blanca? Una vez leí que Satanás lo que hace es decir, hacelo, nada te va a pasar. Y cuando caemos, él te dice, Dios no te va a perdonar. Son dos mentiras porque él es el que engaña y el que miente para atarnos, ¿no? Claro. Son dos cosas mentirosas. Hacer lo que nada te va a pasar es una mentira. Y que Dios no te va a perdonar es otra mentira. ¿Seguro? ¿Qué dice 1 de Pedro 1:23? Ahora sí. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Pedro entonces dice que somos renacidos por iniciativa divina y es ese gen sobrenatural. Ahora, gracias a eso somos hijos de Dios. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué tiene que operar para nuestro nuevo nacimiento? ¿Qué tiene que ser entendido? ¿Quién interviene ahí, según el 23? La palabra. La palabra.
Por la palabra, somos renacidos por la palabra. Triqui, nos está confundiendo. No es por el Espíritu Santo, no es por la regeneración del Espíritu, no es por... Sí. Pero el Espíritu Santo, ¿qué utiliza como vehículo para manifestarse a nosotros? El Evangelio, la palabra del Evangelio, la predicación, la proclamación. La proclamación, el querigma, la didaqué y la marturía. ¿De qué estás hablando, Triqui? Proclamación, enseñanza y testimonio. Fueron los tres elementos que la iglesia primitiva, los tres recursos que la iglesia primitiva utilizó para predicar el Evangelio. Proclamando la buena noticia de salvación, perseveraban en la enseñanza, y en Hechos tenemos que en las casas cuando se reunían era importante la palabra de Dios que era enseñada y el testimonio personal. Nuestro testimonio personal es poderoso porque es también un vehículo para predicar el Evangelio a aquel que todavía no conoce al Señor. Para esto no es necesario egresar de un seminario ni tener una licenciatura en teología. Cada hijo de Dios lo puede hacer. Lo podemos hacer. No tenemos excusa. No, esto debe ser para los predicadores. Yo no soy predicador. No, no es así. Si hay algo de Dios en nosotros, el Espíritu Santo nos va a ayudar a compartirlo con otros, sea de la manera que sea. La palabra de Dios es importante. No hay que dejar de predicar. ¿Por qué hago énfasis acá en esta parte? Porque también últimamente es como que ya no hay que predicar. Total, si Dios predestinó a los que van a ser salvos, en algún momento le va a caer la ficha y van a creer en Dios. Dios va a hacer algo con esto que decía, así como a vos te guió en la historia de tu vida para que conozcas el Evangelio, también a toda la gente le va a pasar lo mismo. El Espíritu Santo los va a ir guiando para que un día conozcan a Dios. Está bien, estamos de acuerdo. Pero en el resto de la palabra de Dios se nos enseña que la fe viene, o sea, tienen que oír, no hay otra. Bueno, pueden leer, pero siempre es la palabra. Pueden conocer algo de Dios porque leyeron un folleto, no o porque escucharon un programa de radio, o porque vieron algo en la televisión, o bueno, ahora ya en la computadora, ¿no? Pero hay muchos canales a través de los cuales la palabra transmite el mensaje de salvación. No hay que dejar de hacerlo. No hay que dejar de hacerlo. Obedecer. Claro. Ahora somos sus hijos, operando en nuestra mente para que entendamos el mensaje del Evangelio, lo creamos y voluntariamente decidamos recibir a Jesús en nuestra vida para que Él la gobierne. A partir de ese momento, la genética de Dios inicia una nueva vida. Ahora somos sus hijos. Y el texto de 2 Corintios 5:17 dice... De modo que si alguno está en Cristo, la criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Muy bien. Ese sería el texto lema, ¿no?, del curso. De modo que si alguno, ¿cuál es la condición para ser una nueva criatura? Si alguno cree en Cristo. No, acá, 2 Corintios. Estar. Creer. Sí, muchos dicen El creer. demonio cree en Dios. Claro. Ahora, estar en Cristo, ¿de qué nos habla? ¿Qué idea nos da? Estar. Permanecer. Sí. Una permanencia, una constancia. No de vez en cuando. Una intimidad. Claro, es una relación constante con Dios, alimentándonos de su palabra. Por eso es importante también la congregación, ¿no? El congregarse, el estar con gente que cree lo mismo, alabando al Señor. O sea, todo eso nos ayuda a afirmarnos en la fe, a estar contenidos en el cuerpo del Señor, sirviendo, desarrollando nuestros dones. ¿Vamos a tener lucha? Y sí. ¿Vamos a tener ataques bravos?
vamos a tener. Y cuanto más uno quiera y se acerque y sea obediente, parece como que, Anoche tuve un ataque fiero. es como decía una, piore, no peor, piore. ¿Qué tuviste? Un ataque así, hasta que me pude despertar reprendiendo. Me desperté reprendiendo. También, bueno, sí, también. Pregúntele a Moni. Sí, sí. Ustedes estaban contando lo del geriátrico la semana pasada. Terrible. Bueno, justamente es un frente de batalla. Ustedes se meten en un lugar donde hay una lucha espiritual. Bueno, y cuanto más uno quiere servir al Señor Cuanto más se complica. o cuando el Señor te pone en una situación así para que ministres en su nombre, lo que sea, hacer una visita, orar por alguien, preparar una clase o una prédica o lo que sea que tenga que ver con ponernos en las manos del Señor para que Él nos use, de cajón que el enemigo por algún lado se va a aparecer para meterte una zancadilla, para evitar que avances, para frenarte, para desalentarte. Forma parte, son las reglas del juego. Somos hijos de Dios, queremos servirle. Bueno, hay que estar preparados para ver de dónde va a venir el cachetazo. Decíamos que 2 Corintios habla de eso. Si uno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasan, pero empiezan a aparecer cosas nuevas. Las cosas son hechas nuevas. Comienza ese proceso que arranca con el nuevo nacimiento. ¿Qué dice Efesios 4? Vamos a leer del 17 al 23. ¿Quién tiene Efesios 4, 17 al 23? Tenemos conectada a Angélica. ¿Tenés el texto, Angélica? Pues esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, está ahí. Por lo cual, Está ahí. desechando la mentira, hablad de verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien. Tenemos ahí en la hojita el párrafo que arranca en el punto 2 con nuevas criaturas, 2 Corintios 5, 17.
Vamos a leer lo que está debajo de ese título de Nuevas Criaturas, que es un poco la síntesis de lo que venimos hablando y estamos leyendo ahora. ¿Quién va a leer? A ver. Dice, ahora, ¿por qué diferenciamos nuevo nacimiento de nuevas criaturas? Porque el nuevo nacimiento solo se puede producir por la obra exclusiva de Dios, mientras que las nuevas criaturas se van formando en un proceso de aprendizaje y cambio que también depende de nosotros. Efesios 4, 17 al 32. Al recibir a Cristo, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, implica someter nuestra voluntad a su señorío. El Espíritu Santo comienza su trabajo impulsándonos a renovar el espíritu de nuestra mente. Efesios 4:23. Ya no podemos seguir pensando con los códigos del mundo, solo con una mente renovada podemos comprobar la buena voluntad de Dios. Romanos 12:2. Nuestros pecados fueron borrados por el lavamiento de la regeneración, pero gracias al Espíritu Santo que fue derramado abundantemente en nosotros por Jesucristo, podemos comenzar un proceso de renovación. Tito 3, 5 y 6. Bien. Nos queda un parrafito del otro lado. El nuevo hombre es creado según Dios. Efesios 4:24a. Y a su imagen, Colosenses 3:10. En la justicia y santidad de la verdad, Efesios 4:24b. La verdad y la justicia de Dios se expresan en su palabra. Ella es indispensable para el crecimiento de la nueva criatura. Bien. Bueno, tratando de sintetizar este punto. Acá en estos pasajes aparece la mente como terreno indispensable para que se forme la nueva criatura, porque constantemente vamos a encontrar pasajes, aparte de esto, que se habla de renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente ahora se tiene que informar de todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios, el Evangelio de Salvación, todas las doctrinas básicas del cristianismo. Nuestra mente se tiene que equipar con toda esa información, pero no solamente por el hecho de tener más conocimiento, porque eso es lo que nos va a permitir que se produzcan cambios. Cuando entendemos, cambiamos, modificamos conductas. Fíjense que lo que leíamos de Efesios 4. La primera parte, por eso yo quería leer primero hasta el 23, porque en el 23, ¿qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y después dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí aparece una lista después de conductas, de emociones, de actitudes, de cosas que tienen que ser cambiadas o incorporadas, hasta en los detalles más simples. Hasta el que robaba, dice, el que hurtaba, sino que trabaje con sus manos. O sea, la palabra de Dios tiene alcance integral para el ser humano. Pero todo eso se modifica a partir de esta nueva genética que ahora comienza a transformar mi mente. ¿Se acuerdan cuando veíamos los circulitos, cómo opera, cómo trabaja el Espíritu Santo en el alma, en los pensamientos, en las emociones, pero también en la voluntad, porque nos lleva a modificar, a cambiar? Eso tiene que ver con esto que estamos viendo en este curso, ¿no? Una nueva identidad, una identidad espiritual que ahora marca la diferencia. Por eso el que nos conocía de antes se asombra. ¿Qué pasó con vos? Hay cosas que ya no hacemos, hay lugares a los que no vamos, hay compañías que ya no las tenemos. La manera de hablar cambió. O sea, ¿por qué pasa eso? Porque alguien en la iglesia nos pone un revólver en la cabeza y nos dice, tenés que cambiar porque si no te vas al infierno. No, porque el Espíritu Santo hace esa obra
Y lo que antes quizás parecía una locura que nosotros íbamos a hacer, ahora lo hacemos fácil. Lo hacemos de una manera en donde nos damos cuenta que no es por nosotros, es porque hay alguien en nosotros que nos ayuda a cambiar. Y por eso decía, estas cositas que parecen simples son fundamentales, porque también, como repetimos, soy consciente de mi repetición. No solo sirve para nosotros, nos ayuda a levantarnos cuando nos caemos, pero también nos ayuda a levantar al que viene caído y ayudarlo y decirle, mira, Dios tiene poder para cambiar esto en tu vida. Y bueno, y alentarlo y levantarlo. Y el Señor nos va a usar también, así como lo hace con nosotros, también a través de nosotros. Las nuevas criaturas. Pero tiene que sí o sí darse una renovación, un cambio en nuestra manera de pensar. En Romanos 12:2 también hay un pasaje conocido que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No se dejen formar por este mundo, por este sistema de cosas del mundo. Antes veníamos formados con los códigos del mundo, con los valores del mundo. ¿Qué dice Pablo? Bueno, listo, ya está. No sigan dejando que el mundo los eduque, los forme, los maneje. No se dejen moldear por el mundo, sino que transfórmense, cambien, metamorfosis, por medio, o sea, el tema de nuestra manera de encarar las cosas ahora es otro. Ahora lo que nos guía es la palabra de Dios, ¿no? Colosenses 3:10. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovado hasta el conocimiento pleno. Viene hablando de la vida antigua y la nueva. ¿Se acuerdan de ese pasaje? De la lista del hombre nuevo y el hombre viejo. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Hay una renovación hasta el conocimiento pleno. Bueno, nos va a faltar un poquito para llegar al conocimiento pleno, pero ese es el camino. Evidencias.d, evidencias de la nueva genética. Primera de Juan 3 al 6. Pasamos ya a las evidencias. Primera de Juan 3 al 6, ¿qué dice? Me encanta este versículo. Un poco tiene que ver con esto que estabas preguntando. ¿Lo tienen? ¿Qué dice del 3 al 6? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en el Señor, ¿qué pasa? ¿Qué le sucede? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay otros textos que hablan de que somos limpios por la palabra también, ¿no? La palabra nos limpia, nos purifica. Si estamos en el Señor, volvemos, ¿no? Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si tenemos la esperanza,
gloriosa de verlo un día, de estar con Él por la eternidad, esa esperanza ya nos va purificando. En sí mismo nos vamos purificando, porque con esa esperanza y con esa expectativa no vamos a hacer nada que ofenda a Dios. Deliberadamente no vamos a vivir en pecado, sabiendo que a Dios no le agrada, que le ofende. Entonces, ¿qué vamos a hacer como hijos que aman a su padre? Tratar de obedecerle, de agradarle. ¿Y queremos estar con el Señor? ¿Queremos vivir en el Señor en esta vida y también en la eternidad? ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de agradar a nuestro Padre, aquel que envió a su Hijo para morir por nosotros. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no darle gracias por la obra que Él hizo? ¿Cómo no querer servirle y hacer todo lo que sabemos que a Él le agrada? Si entendemos esto también, como dice acá, si tenemos esta esperanza, no vamos a hacer nada que lo ofenda o que corte esa relación de amor. Entonces, si yo sé que hay cosas en mi vida que están mal, me tengo que purificar, me tengo que limpiar de eso. Por eso mi expectativa y mi motivación es estar siempre con el Señor. Pero sé que voy a estar con el Señor si busco la santidad, si busco agradarle, si no sigo viviendo en el pecado. Porque como sigue diciendo, Jesús, ¿cómo fue? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. No es que no peca porque ya no va a pecar más. De hecho, todos los días tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, ¿no? Hay algo que siempre nos mandamos. Y por eso tenemos que estar buscando permanentemente que el Señor nos limpie. ¿Pero queremos pecar? ¿Es nuestra intención pecar? No. Por eso, a eso se refiere cuando dice que todo aquel que permanece en Él no peca, no tiene la intención de pecar o de seguir viviendo en el pecado. ¿Por qué? Porque la esperanza que tiene es la esperanza de vivir la eternidad con el Señor, y para poder lograr eso, ¿qué es necesario? El Señor decía, no sed santos porque yo soy santo. El pecado no puede habitar, no puede convivir en la presencia de Dios. Dios no puede convivir donde está el pecado. Si yo vivo en el pecado, ¿voy a tener acceso a la presencia de Dios? No. Por eso el que permanece en Él, el que quiere estar en Cristo, cuando peca, va a sentir algo que lo va a llevar a arrodillarse y pedir perdón. Porque el Espíritu Santo genera eso, convicción de pecado. Por eso esta dinámica es permanente, es constante. Mientras estemos en esta vida, hasta que el Señor venga, vamos a estar en este sub y baja de estas luchas, sirviendo al Señor, pero también de nuestras propias luchas personales. No nos tiene que extrañar eso, pero sabemos que tenemos el recurso de ir al trono de la gracia. También estas son doctrinas fundamentales. Yo sé que esto lo vemos también en el discipulado, pero es importante reafirmar esto porque es lo que nos lleva a fortalecernos. Entonces, cuando venga el enemigo con sus mentiras, ¿ve que vos otra vez pecaste? No, vos no te vas al cielo. No, diablo, en el nombre de Jesús te resisto, porque Cristo derramó su sangre y me limpió de todos mis pecados, y la Biblia dice que yo soy un hijo de Dios. Y yo no quiero esto para mi vida. Esto fue antes, pero ahora soy un hijo de Dios. O sea, este tipo de postura la tenemos que reafirmar para permanecer. Ahí dice, todo aquel que permanece en Él no peca, pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En el punto D tenemos evidencias de la nueva genética. Esta nueva genética sí o sí tiene que producir resultado. Tiene que haber fruto, ¿o no? El Espíritu, Gálatas 5:20. ¿Se habla de un fruto o de evidencias del Espíritu Santo en nuestra vida? Sí. Se habla. Y nos ayuda a darnos cuenta
de que somos nuevas criaturas. ¿Cómo nos damos cuenta que somos nuevas criaturas? Por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Seguimos la semana que viene, porque la semana que viene va a ser la última clase. Terminamos con... Y justamente nos vamos a dedicar a el punto D y el punto E. Por eso tenemos los 2 puntos y la conclusión. ¿Ustedes con qué hojita están? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Hasta qué punto? Punto E. Cortando la tendencia del italiano. Sí, la conclusión no la tienen. Esas se las doy la semana que viene. Pero más o menos hasta acá nos vamos dando cuenta de cómo es esto de la identidad espiritual. Somos nuevas criaturas, tenemos una nueva genética que en algún momento va a empezar a mostrar los frutos de cambio. Y vamos a terminar tratando de orar todos por aquellas cosas que todavía necesitamos cortar. ¿Estuvieron trabajando, siguieron trabajando sobre eso? ¿Descubrieron alguna cosita ahí que hay que sacar? Bueno, la idea es que podamos ponernos en las manos del Señor para que Él nos santifique, nos siga santificando. Si hay que cortar algo, cortarlo. Bueno, eso lo haremos. Bueno, espero que ya lo hayan hecho, pero en intimidad. Pero vamos a terminar con ese punto y con la conclusión. Vamos a orar. Con la conclusión está el cuestionario de 12 preguntas que hay que responder para poder tener el acto de colación. El que responde, el que pasa las 12 preguntas, tenemos el acto de colación después. Bueno, vamos a orar. Luquita. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos permitiste reunirnos, Señor, aquí para oír de tu palabra. En el nombre de Jesús te queremos rogar que pueda quedar grabada a fuego en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea recordándonos, Señor, en la semana, y que no nos olvidemos de ella, Señor, sino que podamos atesorarla. Gracias por Triqui, Señor, por el tiempo que dedica a servirte a ti y a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Guárdanos en el regreso a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.